Ya decía yo que esto se trabó, pero ya me escuchan bien, ¿verdad? Porque no, voy a andar aquí hablando y ¿qué tal si sí se traba? No, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar. Este es un repaso hacia muy grandes rasgos de lo que es el sistema respiratorio. Recordemos que nuestro sistema respiratorio se divide en dos, una parte que es las vías respiratorias superiores y otra parte que son las vías respiratorias inferiores. Entonces comenzamos, pues comencemos desde el principio, ¿verdad? Nuestras vías respiratorias van a empezar a partir de lo que es la nariz. Y pues esta estructura es la porción del tracto respiratorio que nos va a servir para la conducción del aire. Es importante conocer esta estructura, ¿por qué? Porque el aire no va a entrar así tal cual de golpe así del aire del ambiente a nuestro organismo, sino que tiene que pasar por esto. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a hacer tres cosas que son muy importantes. La primera de ellas es filtrar. Los pelitos que tenemos en la nariz, que el nombre correcto o el término correcto son vibrisas, no solo están ahí de adorno, esos nos sirven para la filtración. Otra cosa que va a hacer es humidificar, es decir, va a ser más húmedo el aire que es seco del ambiente. Cuando hace mucho calor, el aire está seco, entonces lo humidifica un poco. Y la otra es que lo va a calentar. Tampoco es como que entre así el aire frío. Sí, no sé si les ha pasado, pero cuando hace mucho frío y respiran aire frío, pues como que hasta nos jala. Entonces también influye en esa parte de calentarlo para que no entre así todo de golpe, ¿no? Entonces, esa es la primera estructura por la cual va a pasar pues, el aire a nuestros pulmones. Y tenemos una parte que es la externa o la pirámide nasal que nosotros vemos y es lo que está en nuestro rostro, en nuestra cara, y una parte interna o bien llamadas cavidades nasales, ¿no? La parte externa va a estar conformada por varias cosas. Vamos a tener el dorso de nuestra nariz, el vértice, que básicamente es la punta, la raíz, que es la estructura que está más pegada hacia la frente. Vamos a tener las alas de la nariz, que son los laterales, y pues propiamente la entrada a la cavidad nasal o las narinas, ¿no? Entonces, esta estructura de nuestra nariz va a estar conformada por varias paredes. Tenemos una pared medial, una lateral, un techo, un piso, y pues en cada estructura vamos a tener diferentes cosas. Sin embargo, pues lo importante, lo que cabe destacar van a ser los siguientes. En la parte medial, aquí hay muchas estructuras, sin embargo, quédense con las más importantes, que son las que les voy a mencionar. Nuestra pared medial de la nariz va a estar formada por tres cosas importantes: el cartílago del tabique nasal, la lámina perpendicular del etmoides y esta otro, que es el hómero. Entonces sería este y este. Eso nos forma nuestra pared medial, básicamente, no hay más. Y de este lado tenemos lo que es el techo de la nariz. Propiamente el techo va a estar formado por lo que son los huesos nasales, la espina nasal del hueso frontal, la lámina cribosa del etmoides y pues nada más, serían esos tres. Recuerden, entonces acá son tres y aquí en el techo son tres. Y eso sería lo importante de aquí de estas estructuras. Entonces, les borro esto para poderme pasar a la otra diapositiva, porque si no, pues se va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, pasamos a la otra. Ahora sí, aparte de esas estructuras, nosotros tenemos los que conocemos como senos frontales o algunas que son las celdillas etmoidales, ¿no? Estos senos frontales van a ser el seno frontal, el seno esfenoidal, el seno maxilar y las celdillas etmoidales como tal. Estas celdillas, pues básicamente no contienen nada, son huecos, están llenos, pero llenos de aire, de manera normal. Y relacionando, a mí me gusta un poco más relacionar las cosas con la clínica porque así siento que se te quedan más. Entonces, aquí lo podemos relacionar cuando estas cavidades que normalmente están llenas de aire, pero ahora se llenan de moco, pues nos van a causar dolor, nos van a eh, dar problemas para respirar y nos van a ocasionar lo que es una sinusitis. Entonces, lo normal es que estén llenas de aire, ¿no?
Y aparte de estos senos frontales, nosotros tenemos unas superficies que son llamadas cornetes, que básicamente son sobresalientes de la misma estructura nasal, que forman, por así decirlo, pues un reborde, ¿no? Déjenme poner el dibujito, que serían estas estructuras de aquí. Ay, pero déjenle cambio el color, porque si no, no se va a ver en este. Aquí, estas de aquí. Este sería uno, un cornete, este otro. En total tenemos lo que son 3 cornetes, cornete superior, medio e inferior. Y entre un cornete y el otro vamos a tener espacios que nosotros denominamos meatos, y no meato urinario, no, son meatos nada más. Igual vamos a tener un meato superior, un meato medio y un meato inferior. Y esto nos va a servir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber en dónde van a drenar cada estos de los senos. Les dije que estaban llenos de aire, pero cuando se llenan de moco, pues ese moco tiene que irse a algún lado. Entonces, ese moco va a drenar a estos espacios que nosotros llamamos meatos. Y en esta tablita que está acá abajo, les puse qué estructura va a drenar en qué parte. Por ejemplo, tenemos lo que es el seno, los senos frontales, van a drenar en el meato nasal medio. Y que justamente aquí está nuestro meato nasal, nuestro meato medio es este espacio de aquí. Y se va a encontrar entre nuestro cornete medio, que es este, y en el cornete inferior. Y, por ejemplo, el seno maxilar drena igual en ese meato medio. Hay una cosa que son celdillas etmoidales, que si las forman en un conjunto, nos forman el seno etmoidal, pero realmente las literaturas lo conocen así como seno etmoidal o celdillas etmoidales, porque son muy chiquitas, son varias, pero juntas, pues. Esas, por ejemplo, tenemos anteriores, medias y posteriores. La mayoría drenan en el meato medio. Es más fácil en este caso aprenderse, por ejemplo, las que drenan en lugares diferentes. Si se fijan, todo va al meato medio, excepto las celdas etmoidales posteriores que van al superior. Y y pues de aquí creo que era todo. Déjenme borrarles las anotaciones para que no se pierdan. Entonces, tenemos senos, senos paranasales tal cual, cornetas y meatos. Recordando que pues cada seno paranasal va a drenar en un meato y los cornetes simplemente son sobresalientes de nuestra misma cavidad nasal. Entonces, pasamos a algo muy interesante de esta parte de la nariz. En la nariz tenemos una cosa muy importante que es el plexo de Kieselbach. Hay otro plexo que es el de Auerbach, pero el importante es el de Kieselbach. ¿Por qué? Porque eso es el que nos va a provocar la famosa epistaxis o el sangrado nasal. Nuestro plexo de Kieselbach va a estar formado por la anastomosis, que como veíamos en el tema anterior, pues va a ser la unión de varias ramas o de varias arterias de la irrigación, ¿no? En este caso, tenemos que el área de anastomosis o del plexo va a estar en la parte anterior de nuestra nariz. Y aquí hay algo muy curioso e importante, que cuando las mamás les aprietan la parte usualmente cuando las mamás les quieren detener una hemorragia nasal, les ponen las manos o les tratan de apretar a la altura de donde están los huesos nasales. Y obviamente ahí el hueso no va a detener nada. La presión que se debe de hacer es en esta parte anterior. Y la irrigación les decía que está dada por la unión de 5 arterias, ¿no? Es esta, la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la esfenopalatina, la palatina mayor y etmoidal anterior, posterior, esfenopalatina y esta de acá, la labial. Entonces son 5 las arterias que se van a anastomosar para darnos la irrigación de este plexo de Kieselbach.
Recordemos entonces las arterias. Es la arteria palatina mayor, ramas de la esfenopalatina, etmoidales posteriores, anteriores, incluso algunas literaturas llegan a considerar ramas de la arteria facial. Y pues esta irrigación va a venir a partir de lo que es la carótida, tanto interna como externa, ¿no? Y pues les decía, eso es lo importante de esta área, que sepan dónde tienen que ejercer la presión para detener un sangrado, dónde no. Y aparte, otro dato curioso, cuando tienen un sangrado nasal, no tienen que hacer la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra cavidad nasal está conectada o comunicada con la siguiente parte de nuestro aparato respiratorio, que es faringe, orofaringe. Entonces, si se hacen para atrás, lo que van a producir es que a lo mejor esa misma sangre se vaya hacia otras estructuras y que se ahoguen. Entonces tienen que hacer inclinar anterior y no posterior. Entonces pasamos con la diapositiva que sigue. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, todavía. Todo bien. Va que va. Sangrado nasal. El término médico es epistaxis. Entonces vamos a ver ahora lo que es el drenaje. Tenemos para el drenaje lo que es un sistema profundo y un sistema superficial. Tenemos venas anteriores que van a dar hacia el subtabique y hacia la parte de las venas faciales. Recuerden que generalmente los nombres de las arterias y de las venas van a ser sus homólogos. O sea, si tenemos una arteria facial, tenemos una vena facial. Si tenemos una arteria palatina, tenemos una vena, una arteria ilíaca, tenemos una vena ilíaca. Entonces, así vayan haciendo el comparativo de los nombres homólogos, ¿no? Luego tenemos venas que van a estar a nivel posterior. Estas en este caso son ramas de las esfenopalatinas. Tenemos que llegan a los plexos maxilares internos. Y venas que van a estar en la parte superior, que son las venas etmoidales y que también van a ir a parte de la vena oftálmica. Inervación. Pues aquí vamos a tener que cuando vean la parte del sistema nervioso y todos los pares craneales, tenemos pares craneales. No, tenemos nervios. Y el nervio olfatorio, que es el primero, pues se va a encargar de la olfacción. El nervio trigémino, que es el 5, se encarga de la sensación pues de manera general. Y tenemos ahí dos ramas del nervio trigémino, que es la oftálmica y la maxilar, que van a encargarse también de la parte de la inervación. Y recordemos que el bulbo olfatorio se encuentra en esta parte del techo de la cavidad nasal. Y pues de manera general todas las glándulas están inervadas por fibras que vienen del sistema parasimpático o del nervio facial, que es el 7. Entonces, ya que pasó el aire por nuestra nariz, pasa a la siguiente estructura, que es la faringe. La faringe la vamos a dividir en 3 partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Entonces, la nasofaringe, que es la parte, ahora sí que vamos de arriba para abajo, ¿no? Entonces, la nasofaringe pues es un conducto muscular, tiene forma semicircular o también la literatura la conoce como infundibular, y pues hay que ubicar de dónde va esta estructura. Va de la base del cráneo hasta el borde inferior de la vértebra cervical número C6 y mide aproximadamente de 14 a 16 centímetros de longitud y tiene un diámetro de 5 centímetros o 2.5. Esto va pues depender de cada persona, ¿no? Anteriormente, pues tiene una relación con la columna vertebral, digo, posterior. Y tenemos también relación con la cavidad nasal y la cavidad oral, ¿no? Entonces, pasamos a la diapositiva que sigue. Nasofaringe. Tenemos una pared anterior y una posterior. La pared anterior nos va a permitir la apertura a lo que es las coanas o las narinas, como lo quieran ver, a la cavidad nasal, y la posterior con las vértebras cervicales, lo que les estaba diciendo. Déjenme ponerles otra vez aquí el dibujito. Entonces, nuestra nasofaringe vendría siendo esta parte de aquí, ¿no? Más o menos.
nasofaringe. Y teóricamente el término pues tiene relación. Naso, nasal y faringe pues es parte de la faringe, ¿no? Entonces, también pasa que muchos de los términos, si ustedes ven el nombre del término, van a saber o van a identificar hacia dónde va, ¿no? Eso es un dato curioso. En la pared superior de la nasofaringe vamos a ver que corresponde pues a como tal la bóveda faríngea y tenemos ciertas relaciones. En el caso de la mucosa pues tenemos a la amígdala faríngea que en general tenemos el anillo de Waldeyer, que es una estructura que está pues en esta parte, que ahorita vamos a ver si me equivoco, está en la otra diapositiva. Déjenme les cambio. Aquí, en esta, porque es parte de la orofaringe. La nasofaringe ya la pasamos, entonces tenemos ahora la orofaringe, que es esta estructura de aquí. Les pongo otra vez el dibujito, que sería este. Los libros la ponen así como esta imagen como de cubitos y figuras más geométricas para darnos un poco más de idea, pero pues esta es la orofaringe. En la orofaringe vamos a entender a tener el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer pues es básicamente las amígdalas que forman parte de nuestro sistema inmune y están hechas de tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Y está formada por varios grupos de amígdalas. Tenemos a una que es la adenoide, que sería esta. En pares vamos a tener a las amígdalas tubáricas, estas dos, y luego a las amígdalas palatinas y por último a la amígdala lingual. Y ya, pues si las unen nos formarían este famoso anillo de Waldeyer. Que bien les decía, funciona como es el sistema o un mecanismo de defensa del cuerpo humano, ¿no? Entonces, borramos nuestros rayones por aquí y pasamos a la siguiente diapositiva. De la orofaringe, eso es como lo importante. Ahora, la laringofaringe. La laringofaringe se va a extender o nos va a abarcar de lo que viene siendo el hueso yoides hasta el borde inferior del cartílago de cricoides. Y aquí vamos a tener que tiene forma de embudo y básicamente nos va a permitir pues la conexión con lo que es el esófago. Y o sea, ahí vamos a tener como una división entre lo que es el esófago para pues la vía de alimentación y otra para la de la respiración, ¿no? Entonces, aquí en la laringofaringe sí tenemos como que un poco más de datos. ¿Por qué? Porque tenemos músculos constrictores de la faringe, que básicamente es constrictor superior, medio e inferior. Luego, no es tan necesario, pero es importante que sepan de dónde a dónde va cada uno de los músculos y qué músculo está inervado. Luego tenemos los músculos longitudinales de la faringe, que son igual tres: estilofaringio, salpingofaringio, palatofaringio. Si se fijan, todos terminan en faringio, ¿no? Entonces hacen referencia a que están en la faringe. Y la otra parte de su nombre, por ejemplo, del estilofaringio, nos va a hacer relación a la otra parte donde se inserta, que en este caso es en la apófisis estiloides. Entonces, si lo relacionan, pues tiene mucho sentido, ¿no? El salpingofaringio va a ir de la parte de la trompa auditiva o de la tuba de Eustaquio hacia la faringe y el palatofaringio pues de la apófisis palatina. Y aquí todos están inervados por el vago. El nervio vago, como bien decimos, o a mí me gusta ver, es como el que está en todos lados, a excepción en este caso del estilofaringio, que es inervado por el nervio 9, que es el glosofaringio. Y pues cada uno va a tener diferentes funciones. En este caso, los constrictores, pues su nombre nos lo dice, van a hacer constricción, van a cerrarlo, ¿no? Y los otros, pues van a ayudar a elevar la faringe en el momento de la deglución, en este caso. En este caso, la faringe en general pues va a tener una irrigación superior y otra inferior. La superior va a estar dada por la arteria faringe ascendente, que tiene pues, sus ramas tonsilar y palatina, y las ramas de la arteria maxilar y lingual. Y en la parte inferior pues va a estar irrigada por ramas que nos dan la arteria tiroidea inferior.
El drenaje va a llegar a un plexo que es el plexo pterigoideo y ese es en la parte superior, y en la parte inferior va a llegar a lo que son la vena facial y la yugular interna. Y en este caso, la inervación tenemos dos, una que es motora y sensitiva. Motora, pues para el movimiento, y sensitiva porque la sensación o el paso de la comida también es importante aquí, ¿no? La motora va a estar dada por la rama faríngea del nervio vago y del nervio glosofaríngeo, que básicamente es lo que veíamos por los músculos, tanto los constrictores como los elevadores. Y la sensitiva va a estar dada por la segunda rama del nervio trigémino y también por parte del glosofaríngeo, pero pues ahí están todas. Y hasta aquí acabamos con faringe. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Va, entonces, es que luego siento que si no dicen que vamos bien, me están ignorando, se están viniendo o va muy rápido. Entonces, con toda confianza, deténganme y repasamos algo, si tienen dudas. Entonces, pasamos a la siguiente estructura, que es la laringe. La laringe, pues, es la última porción. Bueno, no la última porción, pero sí de las tres que componen la faringe, que venían nasofaringe, orofaringe, pues esta sí es. En ese sentido, sí es la última, ¿no? Entonces, la laringe es una estructura que va a tener relaciones. Por delante va a tener a la faringe, va a estar debajo el hueso yoides, está arriba de la tráquea y a nivel de las vértebras cervicales C5, C6 y C7. Se dice que tiene una forma conoide o una forma tubular. Y aquí en este caso lo que nos van a interesar o lo que más nos importa son los cartílagos. Tenemos cartílagos, 3 que son impares y 3 que son pares. Aquí tenemos el primero que es el cartílago cricoides. Cricoides es impar y este tiene forma de anillo. En su borde superior tiene el cartílago tiroides. En su borde inferior tiene el primer anillo de la tráquea y pues es considerado como el más grueso de todos los cartílagos y el más fuerte. Luego tenemos al tiroides, a este que está acá abajo. El tiroides es el cartílago de la laringe más grande. Tiene dos láminas, que propiamente esta sería como, si ustedes la quieren ver, esta acá sería una lámina y esta sería la otra. Y básicamente este cartílago tiroides es el que nosotros podemos incluso tocar en los hombres, que la famosa manzana de Adán se forma justamente por este cartílago porque sobresale o pues sí, sobresale a nivel del cuello, ¿no? Entonces, después el otro cartílago impar, déjenme les borro lo que les rayoneé. El otro cartílago impar es este que está acá, de la epiglotis. No sé en dónde está el puntero láser. A ver. Ahí está, ya. El cartílago epiglotis. La literatura dice que tiene una forma de raqueta o de una hoja. Este se va a encontrar por detrás de la raíz de la lengua y del hueso yoides. Su borde superior generalmente es libre y el borde inferior está unido al cartílago tiroides. Entonces, esos son los tres cartílagos que son impares: tiroides, cricoides y epiglotis. Ahora, los cartílagos que son pares son los aritenoides. Los aritenoides se encuentran pues en cada uno de los ligamentos de su mismo nombre, los ligamentos aritenoideos, y nos van a ayudar a formar parte de las que son las cuerdas vocales. Los cartílagos corniculados, que la literatura dice que pues se consideran más que nada una prolongación de los cartílagos aritenoides, y los cuneiformes, esos son otros, esos generalmente pues son muy chiquitos, entonces no
pues las imágenes nos los muestran, pero los que más nos importarían de los que son pares serían los aritenoides, porque tienen más relación con lo que son las cuerdas vocales, ¿no? Ahora, déjenme pasar a la que sigue. Esta tablita no me voy a poner a leerles todo, porque básicamente son de dónde a dónde van los ligamentos que tiene la laringe. Entonces, son varios, pero pues tampoco se trata de que nada más vengamos a leer las cosas. Simplemente sepan que están estos ligamentos, tanto extrínsecos como intrínsecos, que ustedes vayan viendo de dónde a dónde van. Les decía, los nombres nos van a ir guiando. Por ejemplo, este es tiroyoideo, es decir, va del cartílago tiroides al hueso yoides, ¿no? Entonces, el ioepiglótico pues va del yoides a la epiglotis, ¿no? Y el cricotracal, pues del cricoides hacia la tráquea. Entonces, guíense por eso para, pues no grabarse, pero sí que sepan de dónde a dónde van. Esta tablita es continuación de la otra, entonces no se las, no me, por la parte del tiempo no me voy a detener tanto a leerla, pero sepan que está ahí. Y aquí vamos a tener también músculos, tanto extrínsecos y intrínsecos, ¿no? Que igual es una tablita que viene el músculo, el origen, donde se inserta la función, etcétera, ¿no? Músculos cricotiroideo, posterior, lateral, los aritenoideos, el tiroaritenoideo, etc. Irrigación. Pues básicamente la irrigación va a estar dada por las arterias laríngeas, tanto superior como inferior, y es el drenaje, igual, pero en este caso serían venas, laríngeas superior e inferior. La laringe superior va a dar a la vena yugular interna, mientras que la laringe inferior a la vena brachiocefálica. Y su inervación va a estar dada por el nervio vago. Entonces, ahí hasta la laringe terminamos con lo que son vías respiratorias superiores. Y bueno, aquí en la parte de las vías respiratorias vamos a tener mecanismos de defensa, que el primero de ellos pues es el anillo de Waldeyer, ¿no? Sin embargo, cuando hay algo más que pasa, tenemos otro mecanismo de defensa que se va a activar, que es el de la tos. Cuando nosotros tenemos algún cuerpo extraño en vías aéreas, pues nuestro organismo sabe que eso no va ahí, entonces empezamos a hacer movimientos un poco más bruscos de contracción de los músculos de la respiración para expulsar ese cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo de defensa. Ahora, ya ahí terminaríamos con vías respiratorias superiores. Y pasaríamos a vías respiratorias inferiores. Vías respiratorias inferiores sería a partir de lo que es la tráquea. En este caso, la tráquea va a corresponder a nivel de las vértebras a partir de la cervical 6 hasta la vértebra torácica 4. Es un tubo cilíndrico aplanado en la parte posterior y las literaturas dicen que tiene de 18 a 20 cartílagos. Y pues sus dimensiones serían de 12 centímetros en el hombre y 11 en la mujer. Y la parina, que es básicamente la división de lo que son los bronquios principales. Ahora, dejen que me... Aquí está. Cada uno de los anillos traqueales vamos a tener que está formado o de manera interna, o hablando un poco de histología, que se va a formar por las siguientes capas. En la parte posterior de la tráquea está formada por músculo liso o músculo traqueal. ¿Y esto por qué? Porque eso le va a permitir una apertura y que no está totalmente fijo, sino que esta parte de músculo pues puede hacer que sea un poco más grande, que se estreche, etcétera. No está totalmente, no son anillos cerrados, sino que esta parte permite cierto nivel de apertura, ¿no? Después van a tener, pues aparte de la capa muscular, van a tener una capa de cartílago que va a ser un cartílago de tipo hialino, que es el más común, igual que el cartílago de la nariz, que va a ser de tipo hialino. Luego tienen una túnica adventicia, que es una capa pues más delgadita, y una capa mucosa. La mucosa pues va a estar formada por un epitelio. Recuerden que el epitelio de la nariz tiene ciertas características. Dirían por ahí, no, todo tiene nombre y apellido. Entonces, el epitelio respiratorio es cilíndrico
ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Las células caliciformes son las que nos ayudan a la producción de moco. Y el hecho de que sea cilíndrico pues nos habla de su forma. Lo que es los cilios son como vellosidades, como las vibrisas que teníamos en la nariz, pero a nivel de otras estructuras. Y pseudoestratificado, pues el término estratificado es que tiene varias capas. Sin embargo, la parte del pseudoestratificado, es decir, que son como capas falsas, entre que sí son y no son, son falsas, ¿no? Y pues ese sería el epitelio respiratorio, ¿no? Ahora, ya que el aire llegó hasta la tráquea, puede pasar ahora sí a los pulmones. Los pulmones son órganos que tenemos pares. Se encuentran cubiertos por una membrana, que es lo que nosotros denominamos pleura, y esta está formada a su vez por dos capas, una pleura parietal y una pleura visceral. Y posteriormente vamos a tener que los pulmones se dividen, tenemos dos, derecho e izquierdo, ¿no? El pulmón, a su vez, se van a dividir en lóbulos, un lóbulo superior, medio e inferior, ¿no? Y tenemos cisuras, una cisura que es oblicua, que es esta de aquí, que incluso está marcada con rojo, y una cisura transversal. Aquí hay ese detalle, ¿no? Vamos a tener ambas cisuras, tanto la oblicua y esta acá sería la transversal. Y estas cisuras justamente son las que nos van a permitir delimitar a nuestros lóbulos superior, medio e inferior. Y el izquierdo solamente está dividido en los, además de que en el pulmón del lado izquierdo nosotros vamos a tener esto de aquí, que es básicamente la impresión de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está más, digamos que está recargado más hacia este pulmón, ¿no? Entonces, les decía que el pulmón derecho se dividía en lóbulos, superior, medio e inferior, y a su vez ya pues todavía como que se subdivide en varias partes. En total, el lado derecho, aparte de ser 3 lóbulos, se va a dividir en 9 pues segmentos, por así llamarlo, y en el lado izquierdo solo tenemos lóbulo superior e inferior, y algunos de estos segmentos se van a juntar. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo se junta este segmento que es apical anterior y se forma perdón, apical y posterior, y se forma este que es el ápico posterior. Digamos que son divisiones de las divisiones, o sea, se va dividiendo y haciendo más chiquito. Entonces, se subdivide en estas partes. Lo importante es que sepan los lóbulos superior, medio e inferior, o lo más fácil, sencillo de este repaso, ¿no? Ahora, ya que llegamos a la parte del pulmón y hablando un poquito de la que es la fisiología, después de que pasó por todos nuestros bronquios, bronquiolos, etcétera, se divide, llega a la parte que son los alvéolos. Los alvéolos son esa parte en donde vamos a realizar nosotros el intercambio gaseoso. Y ahí está formado o compuesto por varias células. Las principales de ellas pues son llamados neumocitos. Hay neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 son los que se encuentran en un 90% y se encargan de realizar como tal el proceso de hematosis, que es el intercambio gaseoso. Y los neumocitos tipo 2, aunque se encuentran menos, no por ser menos, dejan de ser importantes porque se encargan de la producción del factor surfactante. Es una sustancia que nos va a permitir, o más bien nos va a evitar el colapso de nuestro pulmón. Entonces, eso es importante para mantener pues una buena ventilación y que todo nuestro sistema esté funcionando bien y al 100. Entonces, pues eso sería todo. Para datos relevantes e importantes, creo que sería todo de respiratorio. Porque ya de aquí me pasa otro tema, que ese ya no tema, que ese ya no es. Entonces, hasta aquí acabamos con respiratorio. Déjenme detener la grabación. Ay,